Virgilio Andrade Martínez es el secretario de la Función Pública, por lo que tiene en sus manos la responsabilidad de combatir los actos de corrupción de los servidores públicos del país. Antes de incorporarse a este cargo, durante casi 3 años tuvo a su cargo la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Economía. Anteriormente fue asesor de las cámaras de diputados y senadores, y de 2003 a 2010 fungió como consejero del IFE, hoy Instituto Nacional Electoral. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos en una nueva emisión de Sin Etiquetas, hoy con el gusto de estar con Virgilio Andrade. Virgilio, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto, Fernando. Gracias por recibirnos aquí en tu oficina. Al contrario, gracias por venir. Encantado. Como te platicaba yo un momento antes de entrar al aire, este programa se trata de desacralizar a los políticos para rescatar a la política, para acercar a los políticos a la población y que vean que los políticos no son ni dioses ni diablos, que son seres humanos y, curiosamente, todos producto de un enorme esfuerzo. Qué bueno que podemos platicar de manera normal. Y no se platica de política. Mejor, ¿no? Por hoy mejor. Qué bueno. Por lo menos. Qué bueno, Fernando. Tú naciste en la Ciudad de México. Sí, yo nací. ¿Dónde naciste? Mira, yo nací en el Hospital de las Américas, en la Ciudad de México. El Hospital de las Américas estaba en el hoy Eje 3 Sur, ahí en Baja California, casi esquina con Insurgentes. ¿Por ahí vivían tus papás? Vivía en Benjamín Franklin 210, mi mamá, un edificio que todavía existe. Fue un sábado 23 de diciembre de 1967. O sea que por poco y en las Navidades ni quien se acuerde de tu cumpleaños. Interesante porque se mezcla con todo ese tipo de festividades, entonces sí es una peculiaridad. ¿Y dónde estudiaste, Virgilio? Yo estudié, mira, de ahí de Benjamín Franklin, en abril de 1968 nos mudamos a Tlatelolco. Entonces me tocó estar, sí, de bebé, pero después vivir la secuela del movimiento del 68. Precisamente en Tlatelolco. Sí, claro. Sí, porque desde el edificio donde vivíamos, que era el Presidente Juárez, se veía, hoy ya no porque hay un edificio de teléfonos, pero en aquel entonces se tenía la panorámica de la Plaza de las Tres Culturas. Efectivamente. Entonces, la crónica podía ser viva de los vecinos, de quienes lo vivieron, de mis papás que también lo vivieron. Y bueno, ahí viví toda mi niñez. ¿Tus papás qué hacían? Mi papá sigue haciendo lo mismo que hacía en 1967. Un despacho de abogados que precisamente montó en ese año y él se dedica a eso. Y mi mamá, bueno, pues también sigue haciendo lo mismo. Está en el hogar. Dedicada al hogar. Sí, y que también desde ese año inició sus labores en el hogar, porque ella trabajaba en la Secretaría de Hacienda, igual que mi papá. Ah, muy bien. Sí, pero dejaron el sector público, paradójicamente, y entraron al sector privado. Pues sí, es paradójico, pero bueno. Sí. ¿Y tú estudiaste la primaria dónde? Yo estudié, es curioso, el kinder, en un kinder llamado Constitución Política de 1857. Imagínate el nombre para un jardín de niños. Sí, sí. Pero era la filosofía que Tlatelolco tenía para cada una de las secciones de los edificios. En la sección donde yo vivía era una sección donde estaban los nombres de personajes de la historia mexicana. Hasta el kinder tenía un nombre cívico. Claro. Y después me pasé a estudiar a Lindavista, una zona de colegios y de desarrollo educativo muy importante en la década de los 30s, 40s, y entré en 1972 al kinder. Bueno, la preprimaria, porque el kinder lo hice en donde dije, entonces la preprimaria en el Colegio Mayapán, en Lindavista, en la zona donde está el Tepeyac, donde está el Florencia, el Ovalle. Toda la primaria la hice ahí. ¿Y eras un niño muy estudioso, eras travieso? Platícame, ¿qué hacías? Pues yo creo que normal, igual que como soy ahora. Me gustaba convivir, tener amigos, eso sí, mucho. Y bueno, sí, digo, estudiar, claro que me gustaba, pero normal. ¿Conservas hoy? Sí, Amigos de entonces? Al día de hoy afortunadamente, porque mira, la sociedad abierta, las comunicaciones, las redes sociales permiten esto.
Por supuesto. Entonces, sí, conservamos la amistad desde aquel entonces, también la relación con la directora de la primaria. Es lo bueno de la sociedad abierta y de las redes sociales, acerca tiempos, acerca espacios, acerca personas. Sí, localiza gente que probablemente hacía mucho tiempo uno no ve. Y la verdad es que una de las muestras más palpables es que como amigos de primaria nos seguimos viendo. A la fecha, imagínate. Y luego, ¿la secundaria dónde? Decidieron mis papás cambiarse a Coyoacán. Entonces, el cambio drástico de domicilio de Tlatelolco a Coyoacán propició el cambio escolar, efectivamente al término de la primaria. Entonces pasé al Héroes de la Libertad. Ah, claro, sobre Miguel Ángel de Quevedo. Efectivamente. Que era de doña Eva Sámano. Doña Evita Sámano de López Mateos. Ella fundó el Héroes de la Libertad probablemente en 1963. Sí. Yo entré en 1979 y ya la escuela era de los padres. Ya. Era una sociedad de accionistas de los padres de familia, bueno, de los padres de los alumnos. Los alumnos. Y ahí estudié la secundaria. Y pasé a la preparatoria a la Universidad Latinoamericana, la que está en Gabriel Mancera y San Lorenzo, pero que sí tenía el antecedente de la UMLA, de la Universidad Militarizada Latinoamericana. Que yo estuve un tiempo allí en camino al desierto de los Leones. Los mismos directivos de la UMLA pasaron a fundar la ULA para hacerla, por así decirlo, más civil. Entonces, sin perder algún rasguillo militar, tenía el tema ya más civil en la formación, la preparatoria en la Universidad Latinoamericana. ¿Y seguía siendo un buen estudiante en esa época? Digamos, el rasgo común de tratar de convivir, de tener amigos, es lo que... ¿En qué te divertías? Bueno, mira... En la época de secundaria y prepa. Me ha gustado muchísimo la televisión. Ajá. Y dos deportes en particular, aunque me gustan muchos, el fútbol y el fútbol americano. Okay. Entonces, sí, soy muy clavado en ambos deportes. ¿Y lo practicabas? Desde aquel entonces, algo el fútbol. Okay. El fútbol americano también, pero en los tochitos. Sí, jugar un tochito ahí. Sí, en el patio o, bueno, incluso en los camellones. En aquel entonces se podía jugar en los camellones. De Miguel Ángel de Quevedo. Pero algo curioso, se podía porque no habían los árboles que hay ahora. Ese es un asunto que luego a veces no se aprecia. Es cierto. Entonces, pero después de 40 años, pues los que son arbustos pasan a ser prácticamente bosques en los camellones. Claro. Pero en aquel entonces se podía perfectamente. Entonces era mi primer elemento de diversión, francamente. Y la televisión mucho, ¿eh? Eso te iba a preguntar, ¿la televisión qué? La verdad, ciertas caricaturas, no veía mucha televisión, pero ciertas caricaturas, la cuestión de los noticieros, porque en aquel entonces, en la primaria, por ejemplo, en Televisa había un noticiero en el Canal 5 a las 7:30 de la noche que era En Contacto Directo. Sí, cómo no. Que lo llevaba Juan Ruiz Gili, Rocío Villagarcía, sí, Patricia Suárez, creo que sí. Ahí trabajó mi ex esposa como locutora de noticias, precisamente En Contacto Directo. ¿Ah, sí? Mira, sí. Bueno, entonces sabes de lo que estoy hablando. Ángel Fernández daba los deportes. Claro. Entonces, la cuestión de las noticias siempre, mira, me llamaba la atención, pero en realidad a mis papás los mantenía todo el día. Realmente la cuestión de la información, entretenidos. Mi mamá ponía la XCW, en donde estaba Héctor Martínez Serrano y Dante Aguilar, claro, en la mañana. De la radio todavía. Bueno, estaba todavía Pepe Luis Vélez, todavía, claro. Imagínate, todavía estaba. Y a mediodía daba las noticias Luis Manuel Pelayo. Claro. Es increíble eso, ¿verdad? Que después tuvo el programa de Sube Pelayo, Sube. Al mismo tiempo que tenía el programa, en la noche, él daba las noticias a mediodía en la W. Que fue un gran actor, un tipo muy simpático. Y en la noche pasaban a Jacobo Zabludovsky en la W antes de que saliera al aire en la televisión. En la televisión. Es correcto. Vamos a ir a un corte. Adelante. Porque así es la televisión, ya la conoces. Claro. Y regresamos. No se vayan. Volvemos un momento más aquí en Sin Etiqueta. Continuamos con Virgilio Andrade Martínez, secretario de la Función Pública.
Andrade Martínez fue secretario técnico y director adjunto de promoción del Banco Nacional de Crédito Rural y Financiera Rural. Fue auditor interno de Procesar, empresa que se encarga de operar la base de datos del Sistema de Ahorro para el Retiro, SAR. Entre 2001 y 2002 fue director general adjunto de Legislación Financiera de la Secretaría de Hacienda. Estamos de regreso en Sin Etiquetas, hoy charlando con Virgilio Andrade. Pues bueno, nos has platicado un poco mientras hemos tenido este tiempo sobre tus estudios, pero no de tus hobbies. A ver, platícame, ¿te gusta la música, por ejemplo? Sí me gusta, aunque no soy ni muy conocedor, ni tampoco gran aficionado. ¿Qué tipo de música te gusta? Como muchas personas, trato de seguirle el hilo a la evolución del pop, Okay. en primer lugar, realmente ¿El pop en sí. español, en inglés? El pop mucho en inglés, Okay. pero en contraste en español, lo que me gusta mucho es la música romántica que considera la trova yucateca, toda la música que se desarrolló en los 30s, 40s, esa música me gusta bastante. Y obviamente también marcado mucho en lo personal por el pop en español, tanto de México como de España, incluso de América Latina, de los 60s, 70s y 80s. Claro. Entonces, esa revoltura... O sea, que te gusta desde María Grieber, Guti Cárdenas. Sí, por supuesto. Sí, claro, claro. Los Panchos, Agustín Lara, por supuesto. Fíjate. Sí, totalmente. ¿No te habrán registrado tarde? Bueno, que no es de tu época. Pero todo es influencia de los del padres, hogar, obviamente, evidentemente. porque ellos escuchaban ¿Tu canción este favorita? tipo de música. Bueno, me gusta mucho Peregrina, por ejemplo. Uy, es una belleza. ¿No? Además, la historia de la canción, ¿no? Sí. El pájaro azul, probablemente más por lo que conlleva la imaginación que por el propio contenido de la letra. Que todos tenemos sí. un pájaro azul en el alma, ¿no? Sí, claro, Sí. sí. Oye, ¿y otros hobbies? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta el ajedrez? ¿Te gusta qué? Francamente, lo que más me gusta es el fútbol. El fútbol. Sí. ¿Y a qué Me equipo le vas? apasiona muchísimo. Yo soy cruzazulino Ok, desde el 73. ok. Entonces sí sé qué significa ser cruzazulino con todo lo que implica y con todo lo que dicen. Ok. Sí, de alguna manera es real. Pero soy feliz siendo cruzazulino y me clavo en los partidos de fútbol. Puedo ver cualquier partido de fútbol. Y conoces en las cualquier momento. alineaciones y Trato de estar. Sí, efectivamente, sí, me gusta mucho. Y me gusta también el fútbol americano. Ok. Tengo Oye, esas ¿y del esas fútbol aficiones. americano cuál es tu equipo favorito? Pues mira, sí, los Vaqueros de Dallas. Los Vaqueros de Dallas. Sí, con lo que implique también, yo lo entiendo. Bueno, con lo que implica pero con sí. las Vaqueras de Dallas también. Efectivamente, sí, bueno, imagínate. Claro. Y además, en términos de otro tipo de entretenimientos, me gusta la lectura de noticias internacionales o cuestiones de historia de México en distintas facetas. Ok. No solamente la parte de la política, sino lo que tiene que ver con urbanismo, con cuestiones de carácter social, económico. Esas son mis verdaderas aficiones. De literatura, ¿qué autor te gusta? Poco realmente, mira, de literatura poco. Algunos literatos mexicanos siempre me han llamado la atención. Realmente Agustín Yáñez me parece que rescata mucho de lo que fue la historia en los pueblos revolucionarios, ¿no? Como Tierras Flacas, por ejemplo. Sí. Pero, francamente, me parece de lo más ilustrativo en materia de lo que es la descripción de situaciones mexicanas. Sí, de lo que ¿no? era la idiosincrasia mexicana. Sí, en la totalmente. época, ¿no? Que es lo que él hace. Totalmente. Lo que llegó a desarrollar en su momento López Velarde, por ejemplo, sin duda, ¿no? De literatura, bueno, en términos internacionales, lo que Camus desarrolló a finales de, bueno, digamos, en el siglo XX, a principios del siglo XX, interesante, por supuesto. Sí. Y otros, bueno, las lecciones
de conducta que deja Shakespeare en cada una de sus Que son maravillosas. crónicas, ¿no? Y además una buena combinación de Albert Camus con Pues en Shakespeare, realidad puede ser, pero en realidad es más bien es como producto más de un azar que de un conocimiento, de una pasión profunda. ¿no? Oye, ¿y cómo estudias Derecho? ¿Por influencia de tu padre? Realmente es más por influencia del ambiente, porque me empezó a apasionar mucho lo que es la administración, lo que es la cuestión política y bueno, otras cuestiones, ¿no? Como te digo, la historia, las cuestiones sociales. Y ya estando en la preparatoria quise estudiar una carrera que fuera lo más integral posible para esto. Por eso me decidí a estudiar Derecho. Y el Derecho además genera un pensamiento que yo creo que es lo más parecido al ingeniero químico. Bueno, ¿No? es una vocación que sí tiene en su disciplina un carácter de pretensión universal y de pretensión integral. Sí. Eso fue lo que me llevó realmente a escoger la carrera de Derecho. ¿Y estudiaste en la UNAM? Estudié en el ITAM. Ah, en el ITAM, claro. Y la razón por la cual estudié en el ITAM fue que el programa, a su vez, a mi juicio, tenía también más integralidad, porque ofrecía cuestiones de economía, de contabilidad, de administración. Y no solo eso, sino también con la filosofía, porque hay una rama que le dominan en el ITAM, estudios generales. Sí. Entonces, la idea de formación integral que tenía el ITAM me convenció de ir a estudiar ahí. Oye, ¿estás casado? Sí. ¿Tienes 2 hijos? Sí, casado, 2 hijos. 20 años de casado. Sí, y un hijo de... mi hija Inés tiene 14 Ajá. y mi hijo Cristóbal 10. ¿Cómo es tu relación con ellos? Absolutamente metida en la vida cotidiana, con relación a sus actividades escolares, sus propias distracciones. Los fines de semana que puedes, ¿qué hacen Sí. juntos? Básicamente estamos mucho en la casa, comemos en la casa, a veces salimos. Es una cuestión más hogareña. ¿Ellos son traviesos? Francamente no son tanto. Ellos les gusta convivir, les gusta conversar, básicamente, sí. Cosa que hemos perdido, ¿no? La conversación. La conversación en familia. Lo que pasa es que ahora, vamos a decirlo de esta manera, hay conversaciones simultáneas. Sí, bueno, yo como Se con está mis hijos y conversando. además ellos están Claro. chateando, ¿no? Entonces es la simultaneidad lo que hace que hoy el tipo de conversación sea diferente. No solamente se conversa con una persona, sino con varias al mismo tiempo y varias en la virtualidad y una en la presencia. Y eso cambia un poco la dinámica. A mí me desespera un poco, ¿no? Yo a veces, un día comiendo con mis hijos les dije, oigan, a ver, saco yo mi celular para platicar todos Sí, es una por chat, porque ya está bien, ¿no? Es una cuestión de educación pero también de ajuste. Claro. También es una cuestión de ajuste de época, diría yo. Vamos a ir a otro corte, si me Muy bien. permites, Virgilio. Encantado. Y regresamos en un momento. No se vayan, Encantado. volvemos en un momento más aquí en Sin Etiquetas. Continuamos con Virgilio Andrade Martínez, secretario de la Función Pública. En el ámbito académico, Virgilio Andrade fue docente de la UAM y en el ITAM, donde obtuvo la licenciatura en Derecho. Hizo una maestría en Administración y Políticas Públicas en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Además, realizó los diplomados en Análisis Político en la Universidad Iberoamericana y en Pensamiento Contemporáneo en el ITAM. Asimismo, participó en el curso de Estudios Electorales en la UAM. Estamos de regreso aquí en Sin Etiquetas y vamos a seguir esta charla con Virgilio Andrade. Oye, Virgilio, ¿qué personaje de la historia te llama la atención? ¿O ha sido tu ejemplo? No sé, platícame. En el ámbito nacional, Morelos, porque tuvo esta circunstancia de simultáneamente seguir encabezando una lucha armada en el sur, que es complicado. Muy complicado. Sigue siendo. Efectivamente. Y además tratar de incorporar la visión ya de construir una república propia con instituciones armadas modernas
e incluso con algunos elementos sustantivos de derechos humanos. Para mí es un personaje sustancial. Su personalidad con sobriedad, la sobriedad es importante en la vida pública y pienso que él la encarna muy bien. Siendo además un hombre lúdico en muchas cosas, que no estaba peleado con Qué importante con su seriedad, también, ¿verdad? Sí. Entonces, siento que él es un personaje atractivo para mí a nivel nacional y a nivel internacional. Desde el punto de vista contemporáneo, los grandes liderazgos que se dan después de la Segunda Guerra Mundial, a mi juicio, son dignos de tomar en cuenta porque sí, el asunto de la personalidad incide en el desarrollo de los países. Yo entiendo que hoy tiene sus virtudes y tiene sus ventajas tener una cuestión más horizontal en lo que es la distribución del poder público, la participación ciudadana. Hay dos ejemplos importantes, ¿no? Uno, Churchill. Sin duda, ¿no? Efectivamente. Un inglés, muy inglés, que además se sigue viendo un poquito Sí. lo que hacía, y la gente sigue siendo como era Churchill. Sí, claro. Y en México, yo creo que hasta hace muy poco tiempo el presidente López Mateos. Sí, y de hecho, incluso personajes anteriores al presidente López Mateos, creo que, por ejemplo, rescatar el papel que jugó Manuel Ávila Camacho en la conciliación nacional Sí, es muy relevante. sí, sí. Porque cuando termina el sexenio del general Cárdenas, todavía México tenía algunos elementos de polarización y algunas cuestiones con agravios. Había agravios en el campo. Sí, se pacificó. Claro, había agravios con los grupos religiosos. Cosa que estamos hablando de historia, no de política. Exactamente. Entonces, creo que ese tipo de personajes, los personajes que concilian o los personajes que empujan porque tienen una visión de más largo plazo, son personajes importantes. Fíjate que en esta serie de programas me gusta pedirles a mis invitados que reflexionemos juntos en de qué manera podemos transformar a México para tener no un país con potencial, sino ser una potencia, y hacerlo de manera rápida. Tú sabes que yo he sido un activista social, que, claro, en fin, tú desde tu lado lo has hecho, has sido consejero, escribiste mucho tiempo también en El Financiero, has criticado, has propuesto. Me parece que la familia es el lugar en donde se puede cambiar la realidad del país, además de en las escuelas. ¿Tú qué piensas? ¿Qué le dirías a la gente? ¿Cómo transformamos a México en el país que soñamos? Mira, debemos partir de varias situaciones que son críticas y que nos hacen distinto, y hay que reconocer primero las dificultades. Primero, somos un país con casi 120 millones de habitantes. Entonces es una población considerablemente importante. Muy importante. Somos un país de muchos contrastes en muchos sentidos. Por ejemplo, la mitad de la población vive relativamente bien, pero la mitad de la población vive de relativamente mal a mal. Así es. Entonces, una condición de desigualdad de esa naturaleza sí va generando un primer elemento importante a considerar. Otro contraste, el 70% de la población vive en zonas metropolitanas, en ciudades, pero el 30% restante no. El 30% restante vive en 190,000 localidades de menos de 2,500 habitantes. Sí, que son rurales. Imagínate lo que significa eso en términos de desarrollo. Entonces, las desigualdades son elementos que son de alguna manera atacados y deben ser atacados, no nada más a través de programas sociales, sino de algunos ejes comunes que nos den y nos sigan dando identidad. Pero eso es muy lento de transformar, Virgilio. Sí. ¿Qué sí podemos hacer los ciudadanos? Es decir, una cosa es lo que haga el gobierno. Claro, ¿no? claro. Hay muchos pendientes, el rezago viene de muchas décadas. Los ciudadanos creo que son dos cuestiones. Primero, en el asunto de su vida personal y de su vida propia, siempre continuando haciendo el mayor esfuerzo posible y dentro de cada una de sus esferas haciendo algún ejercicio de ver qué sigue dentro de las posibilidades.
pero siempre haciendo el esfuerzo permanente, como lo hacen, de lo que es su propia vida. Y en lo que es la participación, sí animarse a hacerlo. Animarse a hacerlo con los instrumentos que hoy hay en materia de transparencia, donde cualquier ciudadano puede pedir información, cualquier ciudadano puede señalar. Que participen siempre haciendo exigencias y reclamos a través de los instrumentos que hay también de carácter electrónico para preguntar, para involucrarse. Eso ayuda mucho. Lo que dices me gusta porque son dos ámbitos, ¿no? Sí. Una, la cultura de civilidad. Exacto. Y otro, la exigencia en la rendición de cuentas. Exactamente, ¿no? exactamente. Exigencia. Pero hay que reconocer que sí, que buena parte de la población tiene que estar viendo por su día a día. Y en ese sentido es más una cuestión de acción colectiva, tratar de que haya mejores condiciones y mejores opciones para que como acción colectiva podamos responder mejor. Coincido contigo y bueno, no dejo de ser un romántico cuando pienso en mi patria, cuando pienso en México, en donde también creo que rescate de tradiciones y valores es fundamental. Es muy importante. De repente tomamos culturas que no son nuestras, vas en un taxi con música en inglés cuando el taxista no habla inglés y no encuentras una estación de música mexicana. Sí. Es difícil, ¿no? Fíjate que el asunto de las tradiciones, el asunto de reconocer lo que nacionalmente podemos aportar, particularmente, diría yo, en términos de arte, en términos de hábitos. Culinario, particularmente. Arquitectura. Particularmente la cuestión culinaria es vital, es muy importante. Y todo va pasando, como ves, el eje que nos puede llegar a seguir unificando sí sigue siendo el eje educativo. Por eso resulta tan importante pensar en ella de manera permanente en cada una de nuestras esferas y no dejarlo nunca, porque el aprendizaje de valores y el aprendizaje de métodos también es vital para poder tener una sociedad más uniforme y que vaya hacia un mismo rumbo, aunque haya distintas ideas o distintas posiciones, que haya métodos que nos permitan ir unificando y de alguna manera poder converger en el fin último, ¿no? Efectivamente. Entonces, verlo teleológicamente. Como ves, la parte educativa sí es un elemento sustantivo para una nación, sin duda, sin duda. Y bueno, el desarrollo de oportunidades, porque cuando tienes desequilibrios grandes, es difícil poder pedir lo mismo para todos, porque están en distintas situaciones. Evidentemente. Así lo vería yo. Bueno, pues yo te agradezco mucho esta charla. Al contrario. Me gusta conocer al hombre detrás del político, un hombre que piensa bien, un hombre sereno y un hombre con altura de miras y con un profundo amor a México. Y eso lo celebro enormemente, Virgilio. Fernando, más bien creo que te estás viendo en el espejo. No, ni me digas por favor. eso. Te agradezco Muchas muchísimo gracias. esta conversación. Al contrario, aquí en Sin gracias por Etiquetas. esta oportunidad. Y le agradezco a usted el que haya estado con nosotros en este programa, en esta extraordinaria charla con Virgilio Andrade. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Y gracias, Virgilio. Al contrario, muchas gracias.